Como la formación que estamos proponiendo tiene que ver con la corporalidad, me gustaría invitarles a que respiremos todos juntos algunas veces para ir llegando a nuestro cuerpo. Quizás todos venimos de un día largo, de hacer muchas cosas y a veces resetear la atención viene muy bien antes de entrar a una instancia de aprendizaje. Entonces les invito al inhalar, llevando los brazos por el costado y exhalar volviendo por el medio. Invitando también a que esté presente una sonrisa, lo repetimos. Mm. Y una tercera vez. Mm. Me gustaría presentar un poquito mi propia trayectoria, pero veo que tengo una función bastante... Ahí está. Eh, lo estoy haciendo así. Entonces, mi nombre es Alejandro, tengo unos 46 años. Desde aproximadamente los 20 que trabajo en el área del movimiento. Empecé con la expresión corporal, después seguí hacia la danza. Muy tempranamente también en esa década conocí el método Feldenkrais y estudié Feldenkrais por muchos, muchos años hasta que completé la formación de ser profesor de Feldenkrais. Y en uno de mis viajes a Alemania, haciendo una maestría en danza, conocí la sexología somática, el Sexological Bodywork, y fue como un antes y después en mi vida. Con todas estas prácticas ya tenía con el cuerpo, con la percepción, con el contacto, con el movimiento, siempre me había surgido la duda de dónde empezar para poder también tener esa misma profundidad y ese mismo tipo de acceso al conocimiento desde el cuerpo en la sexualidad. Y lo que siempre aparecía como una constante en los profesores era que decía, bueno, la sexualidad sí es muy importante, tiene que estar muy presente en nuestras vidas, hay que desarrollarla, pero eso no lo vamos a ver acá. Eso no pertenece a este espacio. Y fue una pregunta que se fue repitiendo y estando en Berlín conocí a través de un taller introductorio al Sexological Bodywork, que es un poco lo que estamos intentando hacer en México, llevando talleres introductorios de 2, 3 días a distintas ciudades, eh, dar también esa experiencia de que se conozca el enfoque. Y desde ese momento mi vida cambió bastante porque dejé todo lo que era una carrera profesional en danza ya sí, casi unos 20 años y del movimiento y del trabajo con la sensopercepción y con las somáticas para dedicarme casi exclusivamente al trabajo desde la sexualidad, al hacer la formación de Sexological Bodywork una vez en Berlín con un equipo, después en Brasil 2 veces más y complementar también estos estudios eventualmente con tantra, con técnicas de masaje tailandés aplicados al suelo pélvico, al abdomen, más otras formaciones más de coacheo, de psicoterapias basadas en el cuerpo. Bueno, todo ese crisol de cuestiones que hoy están confluyendo en el programa de esta formación que estamos presentando con Saraí. Entonces, Sari, te paso la palabra también para que te presentes. Sí, muchas gracias, Ale. Pues les cuento que mi proceso inició como una apuesta al Tantra en el Instituto Latinoamericano de Sexualidad Somática. Allí con este instituto y su directora inicié un proceso de Tantra. Allí ella me habló de Sexological Bodywork. Yo vengo también de como de una corriente corporal en las danzas, en el yoga, en las artes marciales
en la parte del masaje, de la digitopuntura. Y con toda esta información pude reconocer y pude como enamorarme del Sexological Bodywork. Después de esa primera formación, pues hice también la formación como sexóloga somática y también mi vida cambió profundamente, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional. Yo soy también licenciada en lenguas extranjeras y esta fusión de las neurociencias, esta fusión de la parte del coacheo y poder unir las bases que yo tenía en la corporalidad y en el masaje, pues al servicio de la sexualidad. Abrieron un campo de acción bastante grande. Empecé a traer esta información a Colombia y con Joseph Kramer siempre le comenté y después con Ale que en Latinoamérica necesitamos este espacio. Hay mucho que hacer. Los profesionales en diferentes áreas, creo que es muy interesante que el Sexological Bodywork nos dé nos abre esa ventana, ese camino para que diferentes intereses, diferentes focos, podamos tener las herramientas para desarrollarnos no solamente a nivel personal o profesional. Cuando ya hice todo este proceso, pues inicié el proyecto en Colombia y llevo 12 años en ello y muy contenta de poder sembrar esta semilla en México y que podamos tener este espacio del Instituto de Estudios Somáticos de la Sexualidad para Latinoamérica en español. Entonces, muchas gracias por estar acá. Y bueno, nos gustaría comentarles en distintos momentos de esta reunión, en principio algo de la historia del Sexological Bodywork, luego introducirles algunas de las herramientas que van a estar aprendiendo en la formación, quienes quieran anotarse, quienes quieran seguir avanzando en la inscripción. Em, y luego cuál es la perspectiva profesional, ¿no? Los campos de aplicación y los casos que nosotros tenemos en relación a la aplicación de la sexología somática bueno, en la vida profesional, ¿no? Entonces, digamos que hay como hay un primer inicio de del enfoque somático de la sexología en los 80 a través de la Body Electric School que fundó Joseph Kramer. Y en ese momento eran más talleres que combinaban el trabajo de la respiración con un enfoque muy holotrópico, ¿no? Como entrar en estados de trance a través de la respiración, con música de tambores, un grupo grande de personas moviéndose, bailando, mientras que recibían masaje en todo el cuerpo y también incluidos los genitales. Y de esta forma habría varios rituales que iban haciendo. Pasado unas décadas, este formato de talleres, bueno, era muy interesante para el trabajo grupal y también para dar sesiones individuales, pero Joseph Kramer también visionó la posibilidad de crear una profesión a partir de esas herramientas que fue cultivando por 20 años. Y, y en función de ello, fue acotando ciertas prácticas que se hacían en esos talleres para encuadrarlo en lo que podría ser una consulta con un profesional. Entonces se empezaron a incorporar, por ejemplo, elementos de higiene, como utilizar guantes para todo lo que es toque genital, elementos de cuidado, es decir, bueno, no se va a practicar ni sexo, ni atracción, ni encuentros románticos con las personas que nos consultan, ¿no? Que se acerca mucho más a una práctica de las psicoterapias o del masaje. Eh, Utilizar el toque en una sola dirección, entonces solamente del facilitador al receptor se da el toque. Todas estas, bueno, y el que da también la sesión siempre está vestido. Entonces estas cosas ya le fue dando un estatus y se fue
aplicando a las leyes de California para hacer prácticas profesionales legales que puedan ser susceptibles, por ejemplo, de aplicar a la seguridad social para tener, para que cubran las sesiones con una derivación. Y, y eventualmente el Estado de California aprobó el Sexological Bodywork como una profesión legal dentro de esa jurisprudencia. Hoy en día de Sexological Bodywork habrá unas 7, 8 escuelas, ¿no? Del mundo, sí. En el mundo y, y se sigue expandiendo. Que sí, Nosotros tomando como base el Sexological Bodywork, pero también tomando herramientas del Tantra, algunas herramientas también de prácticas ancestrales que trae también Sari y Joel Feldenkrais. Formamos nuestra propia combinación, nuestro propio programa que se llama de sexología somática, al cual los estamos invitando a participar, pero reconocemos como una gran influencia y una gran fuente en el Sexological Bodywork. También con la posibilidad de, en esa transición, que se dé en habla hispana, para que este conocimiento también sea accesible bueno, a todos nosotros, que se dé en habla hispana y que también los precios sean más accesibles en relación a las posibilidades concretas de nuestro continente, de nuestro subcontinente, ¿no? Que no cobrar las tarifas internacionales que se suelen ver en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, que rondan los $5.000, más o menos $1.000, depende de dónde estén, o Australia. Entonces, correcto. hacerlo más accesible a nuestras economías. Bueno, todo eso requirió ciertas adaptaciones y es eso lo que estamos presentando ahora. Sari, ¿vos querrías agregar algo sobre la historia, sobre... Sí, el Sexological Bodywork primero fue creado a partir de de las personas con el VIH. A mí me parece esto como muy interesante porque estas personas, cuando ya estaban en esos espacios donde tenían mucho miedo de sentir placer, pues la metodología que empezó a desarrollar Joseph Kramer y los otros pioneros en esta área, se reconocieron que a través del movimiento del cuerpo, de la respiración, del el yoga orgásmico, de la autogestión del placer, esta coraza o esta sensación de estar enfermos, este miedo que tenían a su propio cuerpo, a reconocerse desde su naturaleza sexuada, empezó pues a bajar, empezó a disminuir y él reconoció lo importante que era dar cuenta de esta conexión profunda independientemente de lo que estaban viviendo. Esto tuvo efectos a nivel no solamente emocional, sino mental y a mejorar la calidad de vida. Entonces yo creo que se desarrolla en este contexto y personalmente aplicando las metodologías, teniendo en cuenta toda la parte del consentimiento, creo que son muy importantes hoy en día, ya que al ya haber superado esta etapa del VIH con todos los adelantos científicos, aún hay una base de pena, vergüenza respecto a la expresión de la sexualidad y creo que en Latinoamérica necesitamos mucho de esto para empezar a crear comunidades con una visión mucho más amable, mucho más alegre, mucho más natural respecto a este tipo de trabajo y este tipo de aceptación de nuestra propia energía erótica. Entonces, el Sexological Bodywork desde esa parte da como una herramientas muy interesantes a los profesionales que a pesar que son cosas muy disruptivas, pues podemos acompañar en diferentes momentos a las personas que lo requieren y trabajar en conjunto también con otros profesionales. Ujú. Bien, sí. Creo que eso era algo importante también en el estado de California, era generar la profesión para que también puedan haber derivaciones. Hay también uno de los pioneros que ayudaron a crear la formación, Jack Morin, un sexólogo bastante reconocido en Estados Unidos, con presencias en la televisión, que publica varios libros.
em, nombra en una entrevista que le hacen con respecto a Sexological Bodywork, nombra que qué bueno tener a disposición facilitadores entrenados en poder tocar en lo que tiene que ver en el campo de la sexualidad, porque él como psicoterapeuta puede contar con ellos para hacer los procesos muchísimo más rápidos. Procesos que a través del habla, de la terapia hablada, de la representación, del análisis, pueden llevar varios años, incluso una década. Le dice, con unas pocas sesiones se resuelve. Entonces ya el trabajo mancomunado del Sexological Bodywork o de sexología somática junto con el trabajo psicoterapéutico ha ayudado a muchísimas personas a ir resolviendo sus desafíos de aprendizaje y también en mi propia práctica y en la de Sarai también hemos descubierto eso, ¿no? Que temáticas que hay personas que llevan toda su vida, quizás bueno, desde su adolescencia hasta sus 30 40 50 años con respecto a su sexualidad, en 3 5 8 10 sesiones, que estamos hablando de 3 meses, resuelven algo que viene acompañándolos desde hace décadas. Y es una parte muy gratificante de nuestro trabajo, ¿no? Porque entendemos que la sexualidad es una parte muy importante de la vida de las personas. No solamente en el nivel más inmediato del placer, ¿no? Porque también tiene que ver con lo vincular, cómo creamos nuestra pareja, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con estar vivos, con nuestra vitalidad. Y también ese espejo de otra cosa, ¿no? Cuando hay algo que está bloqueado en la sexualidad y eso se libera, probablemente eso otro, como una contracara de alguna experiencia, de alguna historia personal que estaba ahí también bloqueada, encuentra su secuencia, encuentra su conclusión. Entonces, no solamente, por más que no trabajamos desde la psicología, claramente hay cuestiones también del aspecto de lo psicológico que se empiezan a resolver cuando trabajamos con la sexualidad. Entonces lo más importante, como decía Sarai, nosotros quizás la visión, cuando nosotros decimos, bueno, nosotros usamos el toque para trabajar con la gente, eh, nosotros no tenemos la capacidad de tocar botones en las personas y arreglarlas. Y ese no es el enfoque. Nosotros tenemos un primer nivel de trabajo con nuestros consultantes que es generar consentimiento. Ir dándoles las herramientas para nombrar qué desean, cómo lo desean, cuáles son sus límites, no solamente como acuerdos previos, sino también durante las sesiones. Entonces, como practitioners, como futuros facilitadores, es más importante tener una escucha en relación al proceso de la persona que nos viene a consultar y sus posibilidades en el momento. O es tan importante como cómo saber qué tocar, de qué forma, con qué ritmo, con qué velocidad, con qué calidad de toque, etcétera. Entonces, por un lado tenemos ese encuadre, ¿no? Del consentimiento que es complejo, o sea, no solamente por nombrar la palabra consentimiento e invocarla, quiere decir que la sepamos aplicar. Es un proceso, no solamente en ustedes como practitioners, como facilitadores, como profesores, educadores, sino también en el cliente, en la persona del consultante, que vaya incluyendo esas herramientas. Entonces también les vamos a ir transmitiendo cómo educar a la persona en poder nombrar sus cosas. eh, y eso también es muy reparador, porque muchas de las dificultades que aparecen en la sexualidad tienen que ver por no haber podido nombrar, no haber podido detener, no haber podido uno hacerse presente en una situación que causa disgusto, malestar, molestia. Es muy reparador cuando eso lo podemos aprender y nuestro cuerpo se siente seguro de que lo puede nombrar en un futuro encuentro, porque ya ese miedo antiguo integrado en nuestro cuerpo ya no está más. Entonces, es gran parte del proceso de lo que hacemos con las personas. Y después, en nuestra formación como facilitadores, es muy importante saber tocar, ¿no? Llevar la escucha a nuestro contacto, llevar una escucha presente, entrenarnos en cómo tiene que estar organizado nuestro cuerpo para tocar a otras personas. No es lo mismo si estoy incómodo, me estoy cayendo, me estoy volcando sobre la persona, que si estoy en mi eje, escuchándome a mí mismo, escuchando mi propia organización.
No es lo mismo si yo estoy pensando que a través de tocar así, 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 esta persona se va a mejorar, que si estoy de la escucha del proceso que está teniendo la persona en su integridad, pero también los tejidos con los que estoy interactuando. Eh, una escucha muy presente desde lo táctil hasta lo que podría ser el campo que se está generando en esa sesión. Son distintas capas de escucha. Recién ahí, cuando tenemos las herramientas del consentimiento y de la escucha y de la organización de nuestro propio cuerpo, podemos empezar el desarrollo técnico, las habilidades técnicas de qué estamos tocando, la anatomía del placer, ir llegando a los lugares que, que van produciendo aperturas en nuestros consultantes, ir de a poco construyendo esa disponibilidad, ir dejando que aparezcan los espacios de vulnerabilidad que a veces producen crisis momentáneas, que luego producen nuevas aperturas, nuevos insights, nuevos descubrimientos, nuevas revelaciones, y es un trabajo que se va construyendo en forma procesual. Entonces, nosotros no hacemos masajes, o el masaje es solamente una herramienta. Nosotros acompañamos procesos humanos eh, paulatinos y basados en los tiempos de las personas que nos consultan. Y Sí, basi- además de, sí, perdón. sí, sí, sí. Es muy interesante las herramientas que nosotros podemos integrar alrededor del toque consciente. Una de las herramientas es también el autotoque, ¿no? Tenemos unas prácticas donde poco a poco la persona también va dando cuenta de su propio cuerpo, de tocar su propio cuerpo, de cómo se siente, cómo se comunica, de reconocer niveles de excitación, de reconocer niveles de apertura, de reconocer también qué partes del cuerpo están contraídos, están expandidos, todas estas cualidades que nos trae la regulación del nervio vago, la capacidad de entrega, la capacidad también de escucha de sí mismo. Y también hay otra herramienta muy interesante que se llama el TRE, que es el Trauma Releasing Exercises, que a mí me encanta como un proceso autónomo y también terapéutico para liberar corazas del cuerpo para regular el sistema nervioso, trayendo una conciencia de propiocepción y de interocepción al cuerpo, desarrollando estas herramientas para que esa persona que está requiriendo un proceso de autoconocimiento y de escucha profunda, lo puede integrar también a su vida diaria. Entonces, el toque no es solamente algo que va del terapeuta hacia el consultante, sino también nosotros como consultantes desarrollamos estas habilidades de la autogestión del placer y también podemos acompañar a las personas en eso. Para mí es una de las herramientas más transformadoras. Me impactó mucho mi vida, me transformó la forma en que percibía mi cuerpo y muchas otras como elementos que están en la conciencia colectiva, en el pensamiento colectivo, en los hábitos colectivos relacionados con la autonomía, en el placer. Entonces, el toque consciente no es solamente, como dice Ale, algo de voy a aprender una técnica de masaje, que muchas veces estamos como centrados en eso, ¿no? Creemos que es un movimiento que no lo conocemos y que nadie lo hace o tenemos el dedo mágico, la mano mágica, sino que son procesos de reconocimiento de la diversidad en nuestro cuerpo en diferentes niveles, tanto a nivel propio como en esa situación vincular o relacional con otros y con el entorno. Ujú. Entonces ya tenemos dos capítulos importantes que van a estar integrados en la formación. Uno es el de la autoexploración, el autotoque, y eso es algo que vamos a estar enfocando sobre todo en el primer módulo, eh, porque también facilita mucho los procesos de coaching online, que sabemos que hoy muchas personas viajan, no están en el lugar donde pueden ejercerlo,
o mismo ya por sus profesiones previas no pueden trabajar a través del contacto, pero sí a través del coacheo, de la consulta, de la guía. Entonces va a haber un módulo, el módulo inicial es de guías somáticos, de coach somáticos, para poder iniciar procesos que tienen que ver más con la autoexploración o la exploración con elementos, o el coacheo para parejas también. eh, en donde va a estar muy involucrados la respiración como un gran transformador de nuestra experiencia erótica, como un gran conductor para regresar a nuestro cuerpo y regular nuestro sistema. El contacto, y tenemos como unas 50 prácticas, obviamente no tienen que hacerlas todos, pero van a estar como disponibles eh, como un backup de posibilidades para que ustedes vayan acompañando a personas en sus prácticas autoexploratorias y cómo también que eso sea un proceso. Luego la parte más de toque, de masaje, de guía, como de enseñar a través del toque, enseñar a través de las manos y como decía Sarai, no es la mano mágica, sino el tipo de rapport que podemos generar con nuestro consultante, lo mágico, donde se produce la magia. Es un enfoque muy humano en ese sentido. Entonces también tenemos esas herramientas y después un campo más amplio que no corresponde necesariamente a la sexología somática, pero que es parte de la sexualidad humana, que tiene que ver con el erotismo, ¿no? Se dice por ahí, ¿no? Que el cerebro es el órgano más sexual que tenemos, o el órgano más erótico, porque parte también de nuestra sexualidad tiene que ver con las ideas, las concepciones, los caminos posibles que pudo haber tenido nuestra sexualidad en nuestro desarrollo, de la infancia hasta la adultez, esas posibilidades que nos quedaron, más allá del sustento biológico que tiene la sexualidad, ¿no? En el aparato reproductivo, las terminaciones nerviosas, hay toda una construcción sobre eso que tiene que ver con el tipo de conexión que nos gusta, que buscamos, que sean o más energéticas, trascendentales, si son más sensoriales a través del masaje, del contacto, si son más sexuales a través de los órganos genitales, si son más con las dinámicas de poder o de roles o de fantasías, si nos gusta todas esas cosas. Bueno, trabajar con con los mapas eróticos de las personas, ayudarlas a construirlos. También es muy importante para el coaching de parejas porque muchas veces personas con distintos formatos eróticos se encuentran, entonces les cuesta mucho desarrollar su sexualidad, mientras que uno quiere tener sexo que tenga que ver con la penetración, la otra persona quiere otro tipo de conexión más energética. Entonces, cómo acompañar, cómo darles herramientas para acompañarse unos a otros es muy importante y también reconocer nuestros temas eróticos, ¿no? Esas cosas que nos hacen que nos calentemos, ¿no? O sea, más allá de nuestra curva que llamamos de excitación, ¿no? El modelo de Master y Johnson de los 60, agregar también el deseo, por dónde nos pasa el deseo antes de entrar en el acto sexual. Entonces, siendo esto algo que no practicamos en forma directa con nuestros consultantes, porque nosotros no entramos en un lugar subrogante desde la sexología somática, de ser compañeros sustitutos en la sexualidad o en la práctica erótica, sí podemos coachearlos, asesorarlos y acompañarlos en el proceso de descubrir cuál es su erotismo para ir y trabajarlo luego en el ambiente que ellos quieran trabajarlo, obviamente, sin ningún juicio de parejas, poliamor, relación abierta, no sé, el tipo de vincularidad que cada cual esté buscando en su vida. Entonces, ese sería otro capítulo más que vamos a estar viendo en la formación, junto a también las técnicas de trauma release, de lo que había mencionado Sarai, algunos elementos de Feldenkrais también, para incorporar la pelvis, la organización del cuerpo, reconocer sí, acciones que podemos hacer con el suelo pélvico también para estar con una sexualidad más disponible. Y luego vamos a tener un módulo, un tercer módulo, que es el módulo de desarrollar competencias profesionales. Entonces ahí ya no tenemos un formato de tener clases frecuentes, sino ustedes a través de ir haciendo, dando sesiones y recibiendo sesiones, vayan escribiendo sus reportes y nosotros los vayamos supervisando para acompañarlos de la mano desde que, bueno, terminaron de cursar, tienen todos estos conocimientos, hasta poder tener su propia consulta, su propia práctica y animarse a dar sesiones. Eso a veces es lo más difícil, dar ese paso de todo este cúmulo de conocimientos que tenemos, que tengo en el cuerpo, a sentirme seguro para ir y ejercerlo. Entonces,
queremos acompañar también ese proceso. Esos últimos 2 meses de la formación tienen que ver con que ustedes den sesiones eh, y nosotros les demos supervisiones para que tengan, eh, sí, para que tengan seguridad al iniciar su práctica, para que tengan emergentes propios de los procesos, trabajen como voluntarios, se quiten sus dudas, se quiten sus miedos y ya vayan a promocionarse con seguridad. También les vamos a dar consejos, asesoramiento de cómo promocionar, cómo generar su identidad, cómo armar su propio nicho para promover. Listo. Porque, sí, 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 comenta, comenta. sí, eso es un proceso que, que nos ayuda primero a conocernos muy bien y también a, cuando ya pasamos a la práctica, a reconocer nuestro contexto, si por ejemplo somos de otras profesiones o otro tipo de terapias, también cómo hacer esta fusión. Pues Ale y yo venimos de áreas más o menos similares, pero también em, de la parte educativa. Sin embargo, en esta situación de cómo nosotros podemos abrir los espacios para las demás personas, es muy importante la comunidad, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos. Y más porque vamos a reunirnos diferentes personas de diferentes países de Latinoamérica. Entonces, siento que en esta parte vamos a aprender mucho. Vamos a reconocer cuál es nuestra identidad profesional y cómo esa identidad puede entrar en una simbiosis con nuestro contexto y cómo nosotros como educadores, porque siento que en la sexología somática, en una primera línea, nos llama a ser educadores y así ir abriendo estos espacios para nosotros mismos y para nuestros consultantes o nuestra comunidad. Y también tener ese apoyo, esa colaboración o ese nivel de escucha, esa conexión entre nosotros mismos para ir desarrollando nuestra profesión y también para tener un espacio donde podamos conversar e intercambiar nuestras experiencias. Y bueno, sí, es así. Y también me gustaría compartirles un poco del campo de la aplicación de la sexología somática. Entonces, darles como algunos ejemplos de mi propia vida, donde yo fui aplicándolos. Quizás Sarai también puede compartir un poco. Y la variedad y la diversidad de gente que se acerca a estas formaciones, desde las psicoterapias tradicionales, abogados, ingenieros, personas que trabajan en la kinesiología con el suelo pélvico, eh, no sé, gente de las artes performáticas, que de alguna forma también quiere tener más herramientas para todo lo que es, bueno, lo que podría ser incorporar esto en el área del arte, masajistas de infinidad de corrientes y ramas, gente que ya trabaja con la sexualidad quizás desde el Tantra, desde otras ramas, y quiere de alguna forma tener un encuadre para acompañar procesos con más herramientas, como no con las que fue desarrollando intuitivamente o las que fue tomando de los diferentes libros y bibliografías, sino a partir de un enfoque que busca la profesionalización de la persona que trabaja con la sexualidad. Em, todo ese rango de personas encuentra su propia forma de ejercer. Yo les voy a contar ahora mis casos que también tiene que ver con mi trayectoria previa como bailarín, como licenciado en expresión corporal y tener una maestría en danza. Me fue llevando por cierto derrotero. Bueno, Sarai fue por otro camino, otros colegas van por otros caminos, ¿no? Como cada uno tiene su propia vocación y también su propio modelo de negocios, ¿no? De cuán masivo, cuánto hay gente que le gusta la consulta privada, recibir clientes privados, hay gente que le gusta hacer formatos que tiene más que ver con grandes convocatorias, con estar muy presentes, ser muy como influencers de la sexualidad. Hay muchos campos de aplicación, hay muchísimos casos de éxito, gente que realmente cambió su dinámica de ingresos a través, porque también es un campo en donde cuando uno ya está instalado, eh,
generalmente las tarifas, los honorarios por las sesiones son bastante a gusto con nuestras pretensiones, ¿no? Hay poca gente trabajando en este campo, hay mucha necesidad. Lo que hay que generar es esa confianza para que la gente se acerque a nosotros. Entonces, eso sí lleva un tiempo, vamos a ser honestos desde el principio. No salen mañana y lo hacen, pero dándole tiempo, paciencia, una vez que se construye una clientela y empieza el boca en boca, las cosas se dan vuelta muy rápidamente y se vuelve como también un ingreso importante. Eh, Constancia, sí, constancia. constancia. Constancia que también van a necesitar si aplican a la formación. Entonces, para contarles ahora un poco yo de mi propia área de aplicación, yo tengo mi propia consulta en Buenos Aires, recibo a mis clientes en Buenos Aires, doy talleres semanales, perdón, doy talleres mensuales de fin de semana, eh, de jornadas completas, cuando hay otros colegas que prefieren dar quizás clases sueltas de 3 horas. Eh, Recientemente fui contratado también para trabajar en un centro de retiros en Estados Unidos que asisten mujeres promedio de 40 años, digamos en la mitad de la vida, que quizás toda una vida en un matrimonio dedicándose a cumplir con sus proyectos de vida, que quizás es acompañar criar a sus hijos, acompañarlos, acompañar el desarrollo de su pareja, de su vida, un desarrollo profesional y ya llegando a esta altura de su vida habiendo cumplido sus propias expectativas de lo que querían lograr, ¿no? En términos de ingreso, de familia, de estatus, etcétera, se dan cuenta que ahora quieren empezar a disfrutar, a, a explorar con el placer. eh, entonces trabajo, no sé, son retiros semanales. O bien ahora estoy dando talleres en México, ¿no? De sexología somática, más para personas que están quizás de viaje, están en la playa, como que eh, se adapta a muchos formatos y depende un poco del estilo de vida de cada uno. A mí me interesan los viajes, me interesa conocer distintos lugares, me interesa estar en festivales. Otras personas son más, en el sentido, quieren desarrollarse más en su propia comunidad o tienen como compromisos para estar en un solo lugar, entonces desarrolla su práctica más centrada en el lugar donde viven. No sé, Saray, ¿cómo querría escucharte a vos también, tu experiencia? Que sos una persona claramente con ya cuánto, 15 años un poco menos, un poco más, Y 12 años, sí. 12 O sea, años. empecé a estudiar hace 15, pero como a nivel profesional, duré 3 años estudiando, viendo a ver qué pasaba. Pero sí, inicié en Brasil y empecé a partir de toda esta base que tenía, empecé a viajar a Europa, estuve en Tailandia. En esa primera época fue como muy exploratoria y venía a Colombia a pues hacer retiros, ¿no? Empecé haciendo retiros unos 3 años y en esos 3 años inicié a hacer las primeras consultas, ¿no? Fue un periodo de transición porque yo tenía una escuela de idiomas en esa época también, la tuve como 20 años. Entonces fue como una etapa de transición. Esto me llevó a estar en Colombia, iba a varios países, empecé a tener como contactos de personas que venían a hacer los talleres a Colombia y me decían, yo quiero que vengas a Perú, yo quiero que vengas a Chile. Hice talleres en esas ciudades, integrando la sexología somática en la metodología y el tantra, el taoísmo y el toque consciente como jugando con todos estos elementos. Y luego ya la consulta empezó como con más fuerza. Cada vez que viajo a Europa, tengo consultas en varios países. He estado en Irlanda, de personas en España, en personas que me llaman, me dicen, si estás acá, vení que tenemos estas personas aquí que les gustaría hacer el proceso. Viajo también y lo hago. Y ahorita yo estoy en Colombia y tengo mi consulta, hago talleres para mujeres, para parejas, mixtos, hago también talleres online, tengo una certificación online. Entonces son varias frentes
para acompañar a personas en diferentes procesos en su desarrollo personal, porque este es un camino que te lleva mucho a dar una mirada interna a tus procesos y a través de esa, como de esa conciencia, de esa transformación, tú puedes desarrollar también los elementos empáticos para esto. Estudiar, ¿no? Hay que estudiar, como dicen por aquí, hay que estudiar, hay que estar. Ale también lo admiro mucho porque es una persona que está constantemente haciendo talleres, cursos, desde la parte clínica, desde la parte energética, desde el taoísmo, y todo esto nos va dando elementos que podemos acompañar a diferentes personas en sus diferentes requerimientos, ¿no? Entonces, se puede desarrollar profesionalmente. Hoy en día vivo de esto. A nivel internacional también hay una organización. Yo pertenezco a una plataforma que se llama Trustworthy Sexological Body Workers y extranjeros me conectan desde esa parte. Entonces es muy interesante cómo se te va abriendo como el mundo. Nunca pensé hacer esto realmente, pero es bien interesante, muy satisfactorio como apoyar a las personas y también es muy, se te abre mucho el camino para seguir indagando y compartiendo con otras personas. Trabajo con algunos sexólogos, con psicólogos y con especialistas de piso pélvico que cuando tienen algunos casos me los remiten. Con psiquiatras también, entonces aquí más que todo en Cali, en Medellín también tengo algunas personas y en Bogotá. Entonces, no lo hago sola, tengo un equipo de personas que me ayudan en todo el proceso, pero podemos desarrollarnos de una forma muy expandida si realmente ponemos el corazón en este proceso. Hermoso, sí. Y también nombrar que tenemos una matriz muy abierta en cuanto a el trabajo con ya sea parejas hetero, Sí. homosexuales. El lenguaje es muy inclusivo, desde su fundación, como dijo Sarai, comenzó todo este movimiento en el ámbito gay de la costa oeste de Estados Unidos y después fue incluyendo cada vez más y más un espectro en cuanto a las orientaciones, en cuanto a la identidad de género. Y entonces es una plataforma muy abierta, no los va a condicionar con el tipo de público que quieran trabajar. Yo tengo muchos colegas gays que nada, es un público también con mucho potencial en educación, colegas mujeres que nada más trabajan con mujeres, que hacen sus retiros, complementan, quizás se hacen terapia de Hugo Johnny con terapias ancestrales, de útero, bueno, también esto les sirve, les da otras herramientas. Total, les da como un encuadre quizás, porque yo entiendo, igual no quiero hablar por boca de jarro, que todos esos conocimientos a veces son talleres una semana o clases pregrabadas. Entonces nosotros ahora sí queremos proponer realmente una formación supervisada, que realmente que sea muy criterioso cómo acompañamos procesos en las personas que nos consultan y cuáles son las herramientas pedagógicas también para dar talleres grupales. También va a estar incluida la parte del trabajo con grupos desde la teoría de la educación y desde el cuerpo. Dicho esto, nos queda un montón de cosas para seguir compartiendo. También podemos abrir el micrófono para las preguntas. No sé si quizás podemos parar un rato la grabación, prender las cámaras, conocernos un rato. Ahí va. Bueno, emergió la pregunta sobre los módulos, como la cuestión más administrativa de los módulos, si se pueden pagar por separado, si se pueden pagar juntos, si hay que hacer la formación sí o sí entera. Eh, y también surgió la duda de si el módulo uno es teórico. Y en realidad todos los módulos son prácticos. La teoría va a estar embebida en la práctica.
vamos a ir incluyendo la teoría mientras que vamos dando el aspecto práctico. Entonces, aunque el módulo sea online, la implicación del cuerpo va a ser constante. Vamos a estar todo el tiempo practicando sobre nosotros. Entonces, accedió a la sala de espera, admitir. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a hacer una exploración, vamos a hacer una autoexploración. Entonces la vamos guiando nosotros. Ustedes pueden estar con la cámara apagada, con el micrófono apagado, entonces va teniendo esa experiencia ustedes de coacheo en tiempo real. Y después si nos juntamos, conversamos sobre la experiencia y a partir de los emergentes vamos brindando la teoría o vamos brindando pequeños segmentos introduciendo aspectos teóricos. Pero en ningún momento vamos a tener clases teóricas. Bueno, hoy nos sentamos 2 horas a hablar de la historia del sexo desde Egipto hasta la Mesopotamia. Vamos a estar siempre llamando al cuerpo, llamándonos de vuelta a la presencia y a la conciencia. Nosotros o sea, nosotros estamos proponiendo que la gente se forme en forma íntegra y que haga todos los módulos. Entendemos que esa es la forma de certificarse y después salir y ser un profesional. Quienes quieran cursar los módulos por separados como talleres, ya no en pos de la titulación, sino en pos del beneficio personal o de integrarlo a la práctica que uno ya tenga y no tiene ganas no necesita el papel, el título que nosotros le damos. Van a tener un certificado de asistencia que den contabilidad de las horas, pero no van a tener el aval del instituto para el ejercicio de la sexología somática. Va a ser sí un certificado que da constancia de las horas cursadas. En términos económicos, conviene más hacer la formación, porque los valores cambian entre una modalidad y la otra, porque estamos incentivando a que la gente se forme y que haga la formación completa, porque además esos 3 meses son un poco la pista de carreteo, ¿no? Antes del avión que el avión despegue. Como de repente un día nos vamos a juntar cerca de Ciudad de México, en un retiro, 10, 20, 25 personas, y vamos a empezar a trabajar con la sexualidad. Entonces la propuesta de estar 3 meses desde casa, empezando a explorar en nosotros mismos, escucharnos, vernos las caras, sentirnos, saber los desafíos que cada uno tiene, nos parece también una parte valiosa del proceso, sobre todo porque en la diversidad de escuchar las historias que traen las personas, las dificultades, los desafíos que va a traer cada uno de ustedes a la formación, va a estar gran parte del aprendizaje, porque esa cuestión que trae el otro va a ser lo que mañana vas a escuchar de otra persona y no lo vas a escuchar por primera vez. Y ya vas a haber escuchado el proceso que hizo esta persona para llegar a su resolución y eso va a ser una gran herramienta. Es algo que nosotros no podemos transmitir tantos casos, tantas situaciones, tantas particularidades de la gente. Estar ahí haciéndolo juntos es algo muy valioso. Entonces, está la posibilidad de hacer los módulos por separados y al mismo tiempo está la invitación a hacerlos todos como una unidad.